Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Pedro y vamos a ubicarnos en el primer capítulo de esta segunda carta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos en este lugar. Tu palabra siempre ilustra nuestra vida, siempre nos enseña. Te rogamos que hoy, Señor, no sea la excepción y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar, nuestro pensamiento esté dispuesto a escuchar. Podamos, Señor, ser hacedores de la palabra, Señor, y no solamente, Señor, seamos oidores. Te damos gracias por ello y bendecimos tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, nos encontramos en la segunda carta de Pedro. Si ustedes recuerdan, la primera carta era dirigida hacia personas o creyentes, digamos, nuevos. No eran precisamente una comunidad judía. Eran una comunidad que había creído en el Señor Jesucristo y que por ello formaban parte de esta primera iglesia cristiana. Hay algunos comentarios que no ponen en duda la escritura de esta carta atribuida a Pedro, sino que hasta después del tercer o cuarto siglo se empieza a difundir con mayor fuerza. Es decir, en los primeros compendios no se tomaba esta segunda carta como si fuese parte del canon, pero bueno, con el avance de los estudios bíblicos fue que se normaliza el que esta carta se encuentre en la escritura bíblica, ¿no? Algunos motivos, bueno, el tipo de escritura no es precisamente el mismo. Algunos atribuyen esto a que seguramente alguien ayudó a Pedro a escribir, no en cuanto a la redacción, sino en cuanto a la manera en que Pedro compartió lo que tenía que escribir y esta persona hizo, ¿no? Esto es de alguna manera normal, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, el evangelio de Marcos, les decía, es un evangelio que podríamos decir evangelio de Pedro, ¿no? Porque Pedro fue el que le confía la verdad a Marcos, a Juan Marcos. Juan Marcos escribe de acuerdo a lo que Pedro le ha ilustrado, le ha enseñado, y entonces tenemos este evangelio según San Marcos, ¿no? Entonces, bueno, es algo normal para esos tiempos en el que los maestros enseñaban a sus alumnos y sus alumnos de alguna manera redactaban lo que Pedro quería decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, este sería el contexto de la escritura de esta carta. En cuanto al contexto del momento, pues es prácticamente el mismo, una iglesia perseguida, una iglesia, digamos, de nueva creación, porque viene después por supuesto, la resurrección del Señor Jesucristo, después de lo que tenemos en los viajes de Pablo, lleva su tiempo en el que se escribe, como todas las demás cartas, ¿no? Pero, bueno, ahí permanece. Así que dice el primer versículo de esta segunda carta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense cómo desde las primeras 4 palabras el apóstol Pedro habla de quién es. Primero desde el nombre, ¿no? Simón Pedro. Nosotros reconocemos que el Señor Jesucristo le cambia el nombre a Simón. Le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero bueno, y desde este momento le dice: tú serás pescador de hombres, ¿no? Pero su nombre original era Simón. Y esto se ve reforzado en las siguientes palabras: siervo y apóstol. Primero, Pedro se califica como todos nosotros o como todos los que le rodean. Somos siervos, somos esclavos, porque el Señor sí nos resucitó, pero somos sus siervos. Entonces, de alguna manera, Pedro se pone a la misma altura de los nuevos creyentes, porque les decía, les está hablando no a judíos, sino a personas que han decidido creer en Jesucristo.
Entonces dice, yo soy siervo como todos ustedes, pero también soy apóstol, es decir, también soy enviado de Jesucristo. Hay algunas iglesias, sobre todo las bautistas, que hoy dicen que los apóstoles pues, se han terminado, que los apóstoles solamente fueron esos 12, y como el mismo Pablo dice, yo como casi como un abortivo, ¿no? Después me llamó a mí. Bueno, en el sentido del llamamiento es así. El Señor Jesucristo solamente levantó 12 apóstoles y por supuesto a Pablo. O sea, si nos vamos estrictamente al llamado directo de Jesucristo, es para ellos, ¿no? Pero les decía alguna vez, bueno, todos somos apóstoles, todos somos enviados a llevar las buenas nuevas del Evangelio, que en realidad eso es lo que es un apóstol, ¿no? Así que no nos vamos a pelear con esa situación en la de que si hay apóstoles o no, pues para este tiempo les llaman apóstoles a los que de alguna manera han intervenido en levantar varias iglesias, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, bueno, a este se le llama apóstol. Así que de repente verán en algún flyer, en algún mensaje que diga el apóstol tal. Bueno, pues es por eso. Pero Pedro nos enseña que no es lo realmente relevante, ¿no? Dice, yo soy siervo de Jesucristo. Así que bueno, todos nosotros somos siervos de Jesucristo. Y dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense bien, todos nosotros hemos alcanzado una fe igual de preciosa, dice, que la de los apóstoles. Pero hay un medio para hacerlo, dice, por medio de la justicia de nuestro Dios. Hemos hablado de lo que es la justificación. La justificación de parte de Dios para todos nosotros quiere decir que Él fue hallado culpable por nuestro pecado, Él llevó nuestro pecado en sí, y entonces cuando Él pagó por ese pecado, se volvió justo, pagó el pecado, y entonces esa justicia se nos es imputada a todos nosotros. Así que nosotros somos salvos porque Jesucristo es la primicia de la justicia y de la resurrección, ¿sí? Como Él es santo, después de haber sido juzgado por el pecado que llevó sobre sí, entonces ya no hay nada que a nosotros nos sea señalado. Nuestro pecado no nos es señalado, ¿sí? Entonces dice, a los que habéis alcanzado, nosotros hemos alcanzado también, aquellos ya habían alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa justicia? Repito, la que el Señor Jesucristo alcanzó cuando murió en la cruz. La paga del pecado es muerte, ¿no? Bueno, Él murió para pagar ese pecado. Entonces, ese pago que se hizo es atribuido a nosotros, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, alguien de nosotros debe dinero y otra persona va y dice, ¿cuánto te debe? Me debe 3,000 pesos y aparte ¿cuánto te debe? No me hagas cuentas, ¿cuánto es, no? Bueno, son 5,000, toma tus 5,000. No le pueden volver a cobrar, porque ese pago ya lo hizo él no, pero alguien lo pagó. Y entonces no por eso puedo volver a cobrar la deuda, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó con Jesucristo. Él pagó por nuestro pecado. Por lo tanto, nadie puede venir a cobrarnos una vez más nuestra deuda. Hemos sido hallados santos por esa justicia por medio de nuestro Dios, dice, y Salvador Jesucristo. Fíjense cómo está hablando de la misma persona, O sea, no está hablando de Dios y del Salvador Jesucristo, no. Está diciendo que Dios es Jesucristo, es nuestro Salvador, ¿sí? Y dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nosotros no necesitamos ni ser descendientes de judíos, ni seguir nuestro linaje hasta llegar al cierto punto del que lo heredó o al del que era la promesa a Abraham, porque la hemos alcanzado a través de la justificación de Jesucristo, y esa salvación no es menos que la que se hallaba al ser descendiente de Abraham, ¿sí?
dice, ha sido igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ustedes conocen al Dios de gracia? ¿Qué tan profundo lo conocen? Porque según lo que Pedro dice, los que avanzan en el conocimiento son los que entonces hallan una mayor gracia. ¿Qué quiere decir? Que para conocer profundamente la misericordia y gracia de Dios, tenemos que ocupar nuestro tiempo en buscar del conocimiento. Por eso les decía hace rato, es necesario, si es una invitación, solamente se queda el que quiere, ¿no? Pero de verdad es necesario que avancemos en el conocimiento, porque cuando avanzamos en el conocimiento, la gracia y la paz son multiplicadas. Voy a volver a leer el versículo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Quieren alcanzar un mayor conocimiento de la paz que hay en Dios? Hay que avanzar en el conocimiento. Si no, no va a poder ser. Por eso es que los hermanos que son maduros espiritualmente tienen menor dificultad en comprender que a pesar de la prueba, Dios está siendo bueno. ¿Cómo va a ser Dios bueno si mira lo que ha permitido que pase en mi vida? Conócele para que puedas entenderlo. No hay otra forma. Por más que nosotros les expliquemos, por más que nosotros tratemos de darles consuelo, ese consuelo no va a llegar a menos que la profundidad del conocimiento en Jesucristo sea en sus vidas. ¿Sí? Si yo les digo, es que el día que tú te mueras, todos tus dolores van a terminar, pues alguien me va a decir, hasta que me muera. Pues así es. Y si no lo entiendes es porque no tienes el conocimiento de la palabra del Señor. Pero si nosotros vamos aprendiendo, vamos a encontrar que la palabra nos dice que la prueba de nuestra fe es necesaria para que nuestra fe sea purificada. Y nos vamos a encontrar con pasajes donde dice que para los que creemos y amamos su nombre, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso nos va a dar consuelo. ¿Sí? Pero solamente a los que avanzan en el conocimiento de Dios. Si ustedes se acuerdan, si no fueron cristianos desde pequeños, si ustedes se acuerdan cuando alguien les habló, pues hay muchas cosas que no entendían. Desde la salvación, ¿no? ¿Y de qué me va a salvar? No soy mala persona. Hoy cuando vamos avanzando decimos, pues sí era mala persona, ¿no? Pero sobre todo, nunca iba a alcanzar la perfección de Jesucristo. Una perfección que solamente Jesucristo puede darnos o pudo darnos a través de su muerte. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A ver, creo yo que todos los que estamos aquí sabemos que hay una vida eterna. Sabemos que en esa vida eterna la Biblia nos enseña que no hay ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Sabemos que alcanzaremos esa vida eterna y esa salvación por medio de creer en Jesucristo. Esas son las grandísimas cosas de las cuales Pedro habla. Ese conocimiento ya los tenemos ustedes y yo. Todo lo que vendrá después de ello. ¿Sí? Desde el canto, ¿no? Cuando cantamos Jerusalén, qué bonita eres, ¿no? No nos imaginamos, porque no está en nuestro pensamiento, lo que hay después de que muramos. Por más que veamos
pues, algunas películas que pueda ver, o podamos ver las ilustraciones que hay sobre todo en las clases de los pequeños, ¿no? No nos lo imaginamos. Hoy despertamos el día de ayer con dificultades de la soberbia humana, porque eso es, en la que muchos mueren. Y fíjense, hay muchos que merecen morir, como a lo mejor también nosotros deberíamos morir, ¿no? Pero vamos, en la calificación de sus pecados, hay muchos que merecen morir. Pero hay muchos que mueren acompañando a esos que tendrían que morir por su mal corazón, ¿no? Todas las personas que mueren a diario a causa de la guerra o a causa de algún asesinato o de algún robo eso es algo con lo que nos hemos acostumbrado a vivir. Es más, nos hemos acostumbrado tanto que hoy vemos las redes sociales y ya ni siquiera sabemos qué es verdad y qué es mentira. Ya creemos que todo es inventado, ¿no? Con la inteligencia artificial. Y entonces ahora nos tenemos que dar la tarea de saber si eso sí es verdad o no es verdad. Pero ya es tan común en la vida de todos nosotros que creemos que esa es la vida, ¿no? Pero cuando el Señor venga, dice Pedro, dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Una promesa es que todo esto que hoy vive el mundo no va a ser más. Una promesa es que todo el dolor que hoy podamos sentir no va a ser más. Una promesa es que toda la enfermedad que acusa al cuerpo humano no va a ser más. Una cosa es que nosotros creamos hoy que todo es normal, porque así nos lo ha hecho ver nuestro contexto, pero una muy distinta es que podamos imaginar cuando el Señor reine, que todo esto que hoy nos duele y lastima no será más. Bueno, ya tenemos el conocimiento de esas promesas que han de venir, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense bien, si ustedes ya creyeron en el Señor Jesucristo, ahora somos participantes de la grandeza divina. Y me explico. Veíamos con los hermanos varones desde el mes pasado cómo para todos nosotros, que en un principio tendríamos que ser semejantes a Dios, se coartó eso y empezamos a ser semejantes a Adán, hablando del pecado. Y entonces dejó de estar en nosotros lo que era la naturaleza divina. Y dice aquí el apóstol Pedro que seremos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros somos creyentes, somos partícipes una vez más de la naturaleza divina. Quiere decir que está en nosotros el alejarnos del pecado. Está en nosotros, pero ninguno de nosotros lo habrá de cumplir hasta que seamos completamente transformados. Pero, y voy a caer aquí en un punto en el que hace 2 semanas, al final de la clase de historia de la iglesia, había un comentario de mi esposa referente a la salvación. Ella decía que la persona que es salva muestra en sus acciones esa salvación, y una de esas acciones es ir al templo, ¿no? Pero también respecto de lo que en la misma Biblia dice que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces es salvo. Primero, entendamos algo. Todos vivimos
momentos diferentes en la vida. Hay quienes han de salvar su vida en el último suspiro, por voluntad de Dios. ¿Sí? Si yo me quedo con eso, entonces les estoy diciendo que se esperen hasta que se vayan a morir, que Dios les va a dar el último aliento para que entonces se arrepientan y vuelvan al Señor. Eso no es así. Eso no es así para todos, ¿eh? Hay quienes alcanzan la salvación por misericordia de Dios en el último momento de su vida. Lo que mi esposa decía en ese momento era que a veces hay campañas de evangelismo en donde se invita a la gente a pasar al altar, a hacer una oración de fe y entonces con eso hallar salvación. Pero no es así de sencillo. O sea, la confesión sí está, lo dijimos, ¿no? O sea, todas esas personas pasan y dicen y repiten la oración en voz alta para que sea su confesión. Y de hecho muchos evangelistas lo dicen, ¿no? Pero dilo con tu boca, porque la Biblia dice que si lo confiesas con tu boca, entonces, bueno. Pero dice, y crees en tu corazón. Eso ya está más complicado, ¿no? Porque a veces nuestra confesión es porque el que habló de la enfermedad o de la prueba, o habló del maltrato de los padres, o habló de la desobediencia de los hijos, o habló de algo que movió el corazón de la persona y sus emociones. Y entonces por esa emoción repitieron lo que el evangelista estaba diciendo. Pero eso no quiere decir que hayan creído que Jesucristo les salvó de la muerte porque Él murió por esos pecados. Y lo puedo decir tranquilamente porque yo se los he dicho, yo creo que me voy a volver a bautizar. Porque me bauticé como a los 15 y se me hace que no estaba tan seguro de lo que hoy estoy. ¿O me lo van a negar? Mientras uno avanza en el conocimiento del Señor, va apropiándose de verdades que nos convencen del pecado del cual Dios nos ha perdonado. Yo le decía a la hermana Dulce hace año y medio, porque Benjamín quería bautizarse. Yo le decía, yo no estoy tan seguro, porque no sé si es consciente del pecado del cual Dios le ha de salvar. Cuando yo hablé con él, él me dijo, yo creo en Dios. Bueno, todos creemos que Dios existe, ¿no? Es más, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero eso no quiere decir que le acepten a Jesucristo como ese Salvador que requieren para alcanzar la vida eterna. Así que bueno, dentro de ese comentario o ese cruce de comentarios de hace 15 días, tendríamos entonces que explicar que la condición para unos no es la misma que para otros. Dios es tan misericordioso que a algunos los alcanzará en los últimos días de su vida. Pero yo me acuerdo mucho del hermano Joel. El hermano Joel venía a la congregación y no siempre lo hacía queriendo, y lo digo por palabra suya, por eso, como el día que predicamos cuando él murió. Pero sus actitudes demostraban el en verdad buscar de Dios. Tampoco quiero decir que él desde que empezó a venir dejó de hacer cosas que estaban mal, como ninguno de nosotros, Todos los que estamos aquí hemos seguido haciendo cosas que ofenden a Dios. Pero en nuestro corazón siempre está el Señor, perdóname. Es así. Pero entonces, ¿qué hacemos? Tenemos acciones que evidencian que creemos en el Señor Jesucristo. Como congregarnos, decía mi esposa ese día, ¿no? Pero también como amar al prójimo. Pero también como padecer con nuestro carácter, ¿no? O sea, lo que antes no nos incomodaba, ahora sí nos incomoda, ¿no? Esas son las actitudes que dejan ver que alguien ha creído en el Señor. Si alguien que dice que ha creído en el Señor
sigue asesinando o sigue ofendiendo sin ningún conflicto en su corazón, pues entonces no ha tenido un conocimiento de Dios, por más que haya pasado con el evangelista a repetir algo, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que el apóstol Pedro escribe en esta carta, ya lo veremos en los siguientes versículos, es que dice que al creer, dice el versículo 4, somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, nosotros tenemos que huir de las concupiscencias que hay en nuestro corazón. Y repito lo que les decía a los varones la semana pasada. La Biblia nos enseña a huir, no a enfrentar. Aquel que está en pornografía no se pone frente al teléfono con el internet y dice, pues hoy sí lo venzo. Dice la Biblia, hay que huir. Y si es necesario salirse de su habitación o de su casa e ir a otro lugar donde hay gente, hágalo, eso es huir. Hay que huir de nuestras propias concupiscencias. Y así podría ponerle cualquier nombre al pecado, ¿no? Tenemos que huir para poder ser personas que honren el nombre de Dios. ¿De eso depende nuestra salvación? No. Depende de confesar y de creer. Pero nuestra obligación de creyentes es buscar que el nombre de nuestro Dios sea glorificado en nuestra vida. Eso es muy diferente. Así que entonces todos aquellos que hacen una confesión de fe y buscan en el conocimiento de Dios, Dios los va a llevar a que su vida sea cambiada en ese camino de santificación, que no se alcanza hasta que Jesucristo nos toma en ese arrebatamiento, ¿no? Dice versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. A ver, ya eres creyente, sí, ya está una vez más la naturaleza divina, que la naturaleza divina va en contra del pecado, entonces huye del pecado y dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, es decir, pon todo tu esfuerzo. Y puede ser que tú te esfuerces y sigas cayendo, ¿eh? Pon todo tu esfuerzo. Y dice, añade a vuestra fe, es decir, ya creíste, a eso que has creído, hay que añadirle virtud. Y empieza a nombrar ciertas características, ¿no? Pero esto no está lejano del fruto del Espíritu, ¿eh? Dice, los que viven en la carne, y empieza a nombrar las cosas de la carne, más los que viven en el Espíritu, dice, y empieza a hablar del fruto del Espíritu. Es que lo único que quiero concluir este día es que no podemos quedarnos en el ya creí. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, la fe sin obras es muerta. Y no refiriéndose a que por esas obras alcance una salvación, sino que hagamos evidente en nuestras acciones que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Sí? Seamos conscientes de esta parte. Dice, pon toda diligencia, es decir, pon todo el esfuerzo que tú tienes para que tu vida sea acorde a lo que Dios nos enseña en su palabra. Añade a vuestra fe virtud. Dice que esta palabra añadir, en la cultura griega, cuando se hacían eventos artísticos, por supuesto eran eventos pues, que costaban muchísimo dinero y que no estaban al alcance de todos, ¿no? Así que había uno que con mucho dinero ponía todo su dinero para juntar músicos, para ensamblar un evento artístico, y entonces los que no tenían el alcance
pudiesen participar de ellos sin tener que poner ellos dinero. Y entonces decía que el que añadía era el que ponía todo para que sucediera. Y entonces Pedro nos dice, pon todo lo que hay en tu vida, añade todo lo que hay en tu vida para agregar a tu fe la virtud. Y tuve que tomar nota de estas cosas porque en un principio fueron confusas. Pero la virtud, y lo voy a leer, dice, es el poder que produce obras de excelencia, calidad de vida que hace sobresalir en medio de la multitud. Yo les pregunto referente a esto que acabo de leer, ¿su vida resalta de la vida del común? ¿Somos tan diferentes que resaltamos entre los que nos reunimos? Empieza difícil, ¿no? En nuestro trabajo somos tan diferentes como lo deberíamos ser para sobresalir de ellos. No para sobresalir en que ay, yo sé trabajar mejor que tú, no. Obviamente entendemos lo que les quiero decir. Nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestro diario vivir hace que resaltemos entre los que estamos. Esa es la virtud. Así que bueno, ya creíste, añade a esa creencia, pon todo lo que tú tienes para que tengas la virtud de sobresalir entre los no creyentes. Tenemos que sobresalir en la misma iglesia y tenemos que enseñar que nuestra virtud nos hace ser los que más amamos o los que más vivimos en paz o los que más mansos somos. Tenemos que sobresalir, así es que hay que añadir a la fe que ya tenemos, al creer en Jesucristo, ser hombres y mujeres llenas de virtud, que sobresalen dentro del ámbito en el que siempre están por honrar el nombre de Dios. Y dice a la virtud, sí, Ricardo. Para ser mejores, o sea, como usted nos está preguntando, para ser diferentes y sobresalir entre nosotros. Y ellos empezaron a nombrar cosas, pero cosas bien, digamos, tontas, o sea, bien, pues muy, superficiales. ¿Como Y cuál? ellos decían, no, es que no me saluda, y por eso yo no lo saludo, y nosotros todos nos deberíamos saludar. Otros decían, no, es que muchos nada más están hasta allá, pero, o sea, yo quiero que él se me acerque y me haga plática. O sea, para mí eso no es superficial, no sentir amor por otra persona. Si tú sientes amor por ella, pues acércate. Si tú sientes amor por los demás, pues habla con ellos. Y ellos como que todas eran como quejas entre ellos. Y había una persona que me hacía, bueno, yo platicaba mucho con ella, era una señora ya grande, que era ujier de la misma iglesia y no eran, o sea, no tenía como bancas como aquí, sino eran sillas como normales. Y ella cuando terminaba se dedicaba a moverla sola. Nadie le ayudaba, nadie se acercaba a ayudarle, nadie se acercaba a decirle te ayudo, vamos a moverlas. Yo al final le ayudaba a moverlas, pero al final ya cuando terminaba, o sea, porque me ponían a hacer otras cosas también, yo le ayudaba a moverlas, a hablar, pero nadie se acercaba a ayudar a esa señora. Y esa señora pues siempre estaba moviendo las olas. Yo pensaba, pues si todos estuvieran tan atentos en ayudarse, en verse, en cuidarse entre ellos mismos, vieran que una señora de la tercera edad está moviendo sillas solas y no estás fijándote en que a lo mejor el señor de allá no te habló, o no te contestó, o no te saludó. O sea, para mí eso es como Sí, desviarse de la verdadera virtud que en realidad te está hablando la palabra, la verdad. sí. Fíjate, ahí en lo que te escucho hay dos cosas. Regularmente las hermanas o los hermanos adultos eh,
son muy, muy hacendosos en su servicio en la iglesia. Pero mira, yo te pongo un ejemplo. Si en aquel momento, no lo digo ahora, si en aquel momento, en lugar de pensar, pues es que los hermanos están diciendo esto y solamente te hubieras dedicado a ayudarle sin señalar la mala acción de ellos, hubiese sido un hombre virtuoso. No sé si me explique. O sea, nosotros somos virtuosos en el sentido de que no nos ponemos a ver a los demás lo que ellos están haciendo y nosotros hacemos lo que hacemos porque es correcto y bueno. Entonces, para completar tu virtud de ayudarle a la hermana, esa virtud hubiese sido en ese momento completada con el hecho de no ver que ellos no lo hacen, sino solamente tú hacerlo. O sea, es más virtuoso el que es manso, el que es misericordioso, el que es amoroso, sin recibir eso a cambio. Entonces, nosotros debemos sobresalir. Seguramente tú sobresaliste para otros porque fuiste quien le ayudaba, ¿no? Llegaba temprano a ponerle toda la silla junto con ella y a quitarlas al final. Sí. Y cuando lo hacemos por amor a Dios y por servir a la iglesia, eso es suficiente para ser virtuosos. ¿Sabes? Estamos en condiciones, no nada más aquí, en el trabajo o en la colonia, que siempre estamos viendo, no, pues es que el vecino nunca barre su banqueta, ¿yo por qué se la voy a barrer? O en el trabajo, ¿yo por qué voy a hacer más trabajo si él le pagan más que a mí? No lo hace, ¿no? Y empezamos de alguna manera a actuar conforme a lo que estamos observando. Pero bueno, la virtud está en hacer porque nosotros creemos que lo que hacemos es correcto y está bien y sirve a la congregación, ¿no? Entonces, si es así, Ricardo, tienes fe, pues ahora tu virtud debe ser actuar siempre con mansedumbre, actuar siempre con buena voluntad para con los demás, actuar siempre con misericordia. Es más, te la pongo así. Siempre que hablamos de esto, en lugar de pensar que nosotros no hemos sido virtuosos, estamos pensando quién no es así. Y entonces ya no hay virtud, ¿no? Tiene que ser porque nosotros estamos convencidos de que es lo mejor que podemos hacer por la iglesia, que es la iglesia de Dios. Así seamos siempre los mismos trabajando. Es así, ¿no? Y entonces dice, añade a la virtud conocimiento. Yo les insisto, a veces creemos que conocer de la palabra no es necesario y es fundamental para que la fe sea sostenida. Porque si no, cualquier día van a llegar y nos van a decir algo, alguien que sí sepa de su propia religión, y nos va a tambalear. Debemos conocer la palabra del Señor, porque siempre se los he dicho, la fe no es ciega. La fe en Jesucristo no es ciega. Hay un sustento en la Biblia, y la Biblia tiene sus propios sustentos, ¿no? Desde el número de autores que la componen, que no pudieron estar relacionados unos con otros, no vivieron en el mismo tiempo, ni en la misma localidad, ni hablaban el mismo idioma, Y si nosotros leemos la Biblia, en todo concuerda, ¿no? Y no fue después en el compendio que se hizo, ¿no? Solamente se juntó lo que ya estaba escrito. Alguna vez mi papá escribía acerca de Moisés y decía la posibilidad de que Moisés, y decía un número y que ni siquiera sabíamos leerlo, ¿no? Porque eran millones y billones y trillones y por decir, la posibilidad de que Moisés hubiese descrito en el Pentateuco la creación de la tierra es esta, y daba un número. ¿Por qué? Porque ahora lo conocemos después de estudios y después de muchos años de investigaciones y después de avances tecnológicos. Ahora conocemos cómo se formó la tierra, pero Moisés, ¿de dónde? ¿No? Entonces, esa es la defensa de la fe. Y entonces ese conocimiento es necesario. Es necesario para que entonces nosotros sigamos avanzando en el crecimiento espiritual. Al conocimiento dice dominio propio. El dominio propio quiere decir que tenemos y entendemos que hay pruebas y que hay concupiscencia en nuestro corazón, pero que nos esforzamos por dominar esa concupiscencia. Entonces yo les digo, no estoy describiendo al hombre que creyó y que murió.
Estoy describiendo al hombre que creyó en Jesucristo y que tiene que seguir viviendo, ¿no? Pero no podemos seguir viviendo igual. Dice que ya al creer hay en nosotros naturaleza divina para buscar no hacer lo malo. Dice que huyamos de la concupiscencia de nuestro corazón. Y empieza a decir, ya creíste, añade entonces virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, ese dominio propio que es contenerse de pasiones y deseos. Y yo les insisto, son cosas prácticas, ¿no? O sea, si yo cuando empecé a dejar de tomar, lo primero que hice fue borrar los contactos de todos con los que me iba a tomar. Pues porque si no, en cualquier momento en que yo quisiera, yo sabía que ellos siguen ahí, ¿eh? O sea, yo sé en qué momento ir y buscarlos y encontrarlos. Pero tener el teléfono de todos ellos me hacía vulnerable en muchos sentidos. Entonces, el dominio propio tiene que ver con las acciones que hacemos para no corresponder a lo que queremos hacer. Pero cosas prácticas, ¿sí? Al dominio propio, paciencia. La paciencia, dice, es la resistencia para hacer lo correcto sin ceder a la tentación o a la prueba. Tiene mucho que ver con el dominio propio. A la paciencia, piedad. Y dice que la piedad es vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Y esto yo se los decía cuando empezamos a estudiar Romanos. Dice que los hombres de impiedad, es decir, los hombres que no viven con reverencia a Dios, que no tienen lealtad hacia Dios y que no tienen obediencia a Dios, dice en Romanos que el Señor los arroja a la concupiscencia de su corazón, los deja hacer. Así que si nosotros tenemos reverencia por Dios, por eso es que tenemos cierta incomodidad cuando pecamos delante de Él. O sea, la mejor evidencia de que hemos creído es que hay incomodidad en nuestro pensamiento referente a las acciones que hacemos. Entonces, dice, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, es decir, una búsqueda y reverencia a Dios, obedecer a Dios en todo, a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal es la disposición al sacrificio mutuo. O sea, no nomás decir, hermano, Dios lo bendiga, cómo lo amo. No, es la disposición al sacrificio mutuo. Los hermanos Jorge y Rebeca, que llevan muchos años de casados, podrían darnos una cátedra del sacrificio mutuo, porque no se llega a tantos años de casados sin un sacrificio mutuo, ¿no? Es así. Los que tienen relaciones con amigos, con hermanos, con sus propios cónyuges de tantos años, es por un sacrificio mutuo. Si no lo hay, entonces se rompe. Y nos damos cuenta desde el momento en el que decimos o enlistamos las cosas en las que aquel se equivocó y no en las que yo me equivoqué, ¿no? Si tenemos ese listado de todo lo que él hizo o todo lo que ella hizo y no lo que yo hice, quiere decir que no entendí el sacrificio mutuo. Y todo acaba de una manera, ¿no? Hasta que mi esposa me dijo, ya tenemos dos hijos, pues tienes que dejar todo. Entonces, ¿qué hice? Apartarme de los amigos, como se dice. Ni tan amigos, ¿verdad? Y ya. Entonces, tengo que dedicarme a mi familia. Mis amigos los tuve, pero por la juventud, por el trabajo, por unas circunstancias. Pero ya Sí. después se tienen que dedicar a la familia. Y eso ya es. Y regularmente, hermano, no es porque uno tenga que,
lo hace por amor. O sea, al final de cuentas, los únicos que pueden renunciar y sacrificarse por otro es por el amor que hay entre las personas, ¿no? Pues hay un Entonces, cambio, pues hay un sí, cambio siempre. regularmente el matrimonio es lo que nos lleva a ello, ¿no? Es lo más cercano a Sí. tener que sacrificarse, ¿no? Sí, hermano. Gracias. Porque al final, pues ahí tenemos que vivir, ¿no? O sea, cuando somos novios, pues nos dicen, ah, sí, ya, vete, ándale, ¿no? Pero cuando nos casamos, ¿y ahora para dónde me voy? 61 años, fíjese. O sea, una cuarta parte de su vida estuvieron solos y las otras 3/4 juntos. Llevar estos matrimonios, hemos tenido altas bajas y reconocernos uno al otro, poner todo y poner, caminar en la cuerda. Tal vez eso nos ha llevado a estar bien. Seguramente. El amor que pues, yo siento por mi esposo, que él siente. Imagínese, después de 61 años todavía siente ese amor. Yo creo que más grande que el que empezó, hermana. Y es así. Entonces, fíjense bien cómo el apóstol Pedro está pidiendo de la persona cosas muy profundas que tienen que ver con el fruto del Espíritu. Por eso les decía, va una cosa con la otra. Para los que no se han casado, si no están dispuestos a sacrificarse por el otro, mejor ni se casen. Porque se van a tardar y van a gastar más casándose de lo que van a durar, ¿no? No hay otra manera. Entonces, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, que es obedecer y hacer una búsqueda profunda de Dios, a la piedad, afecto fraternal, que les decía es la disposición al sacrificio mutuo, y al afecto fraternal, amor. Y si nos vamos a 1 Corintios a ver qué es el amor, pues nos va a repasar a todos, ¿no? No busca lo suyo, dice, no deja de ser. El amor es sufrido. Entonces, ¿por qué queremos creer que las relaciones entre personas son sencillas? No lo son. Pero no nos podemos quedar con eso. Debemos avanzar de tal manera que el amor deje de sufrirse, ¿no? Y que el amor exista porque se mantenga, no porque tengo la obligación, ¿no? Y entonces estas son las cosas que Pedro pide para aquel hombre que ahora tiene en su ser, por haber creído en Jesucristo, una naturaleza divina. Si nosotros hablamos de estos atributos, perfectamente podría encajar en el Señor Jesucristo cuando vivió en la tierra, ¿no? Es así. Y entonces dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si tú has creído y estas cosas permanecen en ti, entonces dice, no puedes estar sin fruto. ¿Sí? La mayor evidencia de que nosotros hemos creído es que hay un fruto en nuestra vida. Y repito y lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de que nosotros no seamos salvos. Estoy hablando de que la salvación debe reflejarse en nuestra vida. ¿Sí? Por medio de que dejamos de pecar en ocasiones, pero como no siempre vamos a dejar de pecar, porque esa es la condición carnal en el cuerpo, nuestro arrepentimiento es la evidencia. ¿Sí? Entonces es esta parte. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, si yo creo que por nada más decir que el que haya confesado con su boca es salvo, entonces dice, tienes la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A ver, si yo ya creí en el Señor Jesucristo, lo primero que tengo presente es mi vida de pecado. Y al tener presente mi vida de pecado, busco actuar de diferente manera. Si yo sigo pecando, entonces no estoy teniendo el fruto de saber que Jesucristo me salvó de esos pecados.
Repito, no es que dejemos de pecar, porque eso es un constante en nuestra vida que debemos ir purificando, pero que tampoco vamos a quitar si no estamos dispuestos a que el Señor y su Espíritu crezcan en mi vida. O sea, para que eso crezca, mi ser y mi voluntad tiene que menguar, ¿no? Sí. Entonces, busquemos, dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pablo lo dice, ¿no? Hay que cuidar la salvación, no porque se pierda, sino porque es algo precioso que Dios nos ha dado, como para ser descuidados en seguir viviendo igual o peor que antes. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, este es el ministerio, esto es a lo que Pedro ha sido enviado, a recordarles a cada uno las cosas. Si no me cansaré de repetirles y repetirles y repetirles. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, tengo como por obligación y tengo por anhelo el repetirles estas cosas mientras estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya se le había dicho a Pedro que habría de morir, ¿no? Pero entonces todo este tiempo él quería abundar en esa insistencia. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pues esta carta es ese anhelo de Pedro y esa diligencia que él tiene para que todos aquellos sigan creyendo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fíjense cómo Pedro al final pues tiene la bendición de haber visto en el Señor Jesucristo todas estas cosas que hoy podía enseñar, ¿no? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros, Pedro es de las personas tan cercanas a Dios que pudo ver tantas cosas, ¿no? Y esto debe hacernos en nosotros eco. Nosotros podemos conocer a nuestro Dios mientras más cercanos estemos. O sea, cada uno conoce a su familiar porque vive con él, ¿no? Es el que más los conoce. No los conoce totalmente porque no conoce su pensamiento, ¿verdad? Pero son los que más cercanos son, ¿no? Bueno, Pedro tenía la virtud de haber visto la transfiguración en la que el Señor Jesucristo se dice que se transfigura a su estado de Dios. Pedro fue el que pudo ver al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas y estirando su mano para sacarlo, ¿sí? Pedro también fue el que vio al Señor Jesucristo cuando lo tenían para ser crucificado, ¿no? Y dice que levantó su mirada al Señor y lo vio. Pedro fue el que le vio resucitado cuando fue a pescar y entonces el Señor Jesucristo estaba a la orilla, ¿no? O sea, todas esas cosas que Pedro vivió son las que les enseñaba por haberlo visto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, está la profecía, y esa profecía dice, está ahí, y al hablar de la luz y de que se esclarezca, es que
cuando nosotros leemos la palabra del Señor muchas veces no la entendemos, pero hay un momento cuando la leemos y como si Dios nos dijera es esto, ¿no? Y entendemos y comprendemos. Aferrémonos a la palabra del Señor aunque no entendamos, porque en algún momento Dios va a hacer que nos amanezca, que la luz aparezca y que podamos comprenderla y hacerla parte de nuestras vidas. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense bien, yo no sé en qué momento alcancemos a ver esto en la clase de historia de la iglesia, pero una de las cosas que la iglesia católica tuvo que cambiar con el tiempo fue que las misas se hablaban, por ejemplo, en latín, y una de las cosas era que solamente los sacerdotes o solamente los selectos eran los que podrían interpretar la palabra. Y después de que viene la Reforma Protestante, y no quiere decir que la Reforma Protestante sea el origen del cristianismo, porque ya hemos visto que el origen del cristianismo viene desde el Señor Jesucristo, una de las cosas que cambian es que la palabra por sí sola puede ser comprendida por cualquiera que la lea. Lo que Pedro está diciendo aquí es esto: la interpretación bíblica no es solamente para el pastor, ni para el que llamen apóstol, no, la interpretación es para todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que ocupamos para escudriñar la palabra. Esa es la diferencia. No es que al pastor le hable más, al que se apropia de la palabra, la escudriña y la hace parte de su vida diaria, el Señor le da revelación, porque el Espíritu Santo es quien da revelación, dice Primera de Corintios, ¿no? Entonces, ¿queremos avanzar en el conocimiento? Escudriñemos. Ya que si no queremos avanzar, pues, ¿qué les digo, no? Pero deberíamos anhelarlo. Debería ser nuestro anhelo el escudriñar la palabra para que sea parte de nuestra vida diaria y entonces podamos agregar a la fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Busquemos del Señor porque es la única manera en que podemos llegar a honrar su nombre en nuestra propia vida y entonces sobresalir en donde estemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por el tiempo que tú nos permites estar aquí. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea llevada a nuestro corazón y que tengamos esa inquietud de conocer de ti. Tu palabra nos enseña que la interpretación no es selectiva. Eres tú, Señor, revelando a los corazones de todos aquellos que quieren y anhelan y necesitan conocerte más. Permite y enséñanos a ser hombres y mujeres llenos de virtud, que aprendamos y seamos y querramos destacar entre quienes nos rodean, no por un conocimiento propio, no por algo superfluo, que la gente, Señor, pueda decir este hombre o esta mujer en verdad han sido cambiados por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por ello, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.